Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con un episodio nuevo del informativo colchonero después del episodio de ayer. Han salido cositas bastante interesantes. Ya ha probado Simeone un 11 para el derby del domingo. También ha hablado Gilmarín abiertamente sobre el futuro, su futuro dentro del club y del propio Atlético de Madrid. Noticias sobre Griezmann, Morata, también Skriniar. Así que nada, vamos a ello. Sí, un futuro de Gilmarín que ya el 6 de julio lo comentamos nosotros en el canal, luego se sucedieron distintos artículos, también habló Rubén Uria y poco a poco va dejando yo creo cuál es su plan, pero bueno, vamos a ir comentando todo poco a poco en este informativo colchonero, episodio 5. Pues comenzamos. Y bueno, vamos a empezar hablando de que ya es oficial el final de la huelga del colectivo arbitral del fútbol femenino. Ya han llegado a un acuerdo por fin todas las partes, por lo que se podrá celebrar este fin de semana ese Sevilla Atlético de Madrid femenino, que será el debut oficial esta temporada del Atleti femenino tras no llevarse a cabo el partido ante la Real Sociedad. Será el sábado a las 6, así que bueno, ya hay fecha ahora y ya está todo acordado para que se juegue ese partido. Sí, creo que es una muy buena noticia. Ayer también lo comentamos, que ojalá llegasen pronto a un acuerdo con el colectivo arbitral, la Real Federación. Finalmente se ha llegado hoy, así que ya por fin vuelve el fútbol femenino con normalidad y veremos ese debut en partido oficial del Atlético de Madrid femenino. Buenas Radboot Films, Chen, Paul, Gus Andrade, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, hablando del femenino, también se ha hecho oficial el horario para la tercera jornada del Atlético de Madrid femenino Alavés en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares el domingo 25 de septiembre a las 12, así que otro partido más oficial del Atlético de Madrid femenino que ya empieza su andadura este mismo fin de semana. También el Atlético de Madrid ha entrenado y bueno, aquí vamos a ver las imágenes porque, han sido noticias sobre todo que Jiménez, aquí le vemos, trota ya en solitario con el preparador físico, el resto del equipo está entrenando normal y también Lemar ha entrenado, aunque de una forma bastante distinta, porque ahí lo vemos ahí en el fondo, está andando, no corriendo como Jiménez, así que todavía van a ser dudas ambos jugadores, veremos a ver si llegan al derby, pero bueno, si Lemar solo va andando a mí me deja bastantes dudas. Sí, ojalá puedan estar, sobre todo Jiménez, creo que sería el alta que más beneficiaría al Atlético de Madrid para reforzar esa defensa, aprobado con Felipe, ahora hablaremos del 11. Lo que sí se sabe que al menos hoy no ha entrenado con el grupo ni Jan Oblak ni Stefan Savic y obviamente tampoco Reguilón, así que ojalá Jiménez en esta recuperación express que tendría que hacer pues esté disponible para el domingo porque tener y contar con Jiménez creo que sería una grandísima noticia para el Atlético de Madrid. Como dices, Oblak también es duda. Reguilón es la baja confirmada del Atlético de Madrid, sigue sin entrenar. Y con Savic, ayer decía Atlético de Madrid Mundo Deportivo que había algún optimismo para que llegara al derby. Lo veo complicado si todavía no ha entrenado con el grupo, pero bueno, veremos a ver estos días, estos 2 días, viernes y sábado, si puede entrenar y puede volver con el grupo para ese derby. Y el 11 que ha ensayado hoy el Atlético de Madrid, que ha ensayado Simeone, es este, con varios cambios. Si Oblak no llega, jugará Gervich sí o sí. Bitzel entra en los tres centrales por Hermoso, por ejemplo. Saúl en el carril izquierdo. Y luego vemos ahí una disposición en la que Correa ha practicado junto con Cuña. Los dos delanteros partirían como titulares según esta prueba, que mañana a lo mejor prueba otra cosa, pero esto es lo que ha probado hoy. Y la verdad es que, bueno, también entra con Dogbia. Son bastantes cambios que yo creo que también hacían un poco de falta. Sí, a ver, lo de Felipe, como decimos, está totalmente condicionado por la posible baja de Jiménez. Felipe, salvo esos dos errores que tuvo, hizo un buen partido y al final, pues defensivamente, en un partido en el que el Real Madrid seguro que exige bastante, pues entra Felipe en vez de Mario Hermoso. Por izquierda vemos lo de Saúl ante un Carrasco que, como hemos comentado, físicamente no está bien y sobre todo en defensa, el Atlético de Madrid puede sufrir por bandas, igual que por banda derecha, Felipe y Molina pueden tener un grandísimo trabajo con Vinicius, al final va a volcar el Real Madrid la mayoría de sus ataques en esa banda y va a ser un partido exigido defensivamente y Saúl ofensivamente no está aportando mucho, tanto de interior como carrilero, en estos últimos partidos como interior apenas ha generado juego, pero sí ha liderado al menos las estadísticas defensivas en el centro del campo, aunque hay que decir que tampoco son muy positivas por parte de sus compañeros y a lo mejor se busca esa solidez defensiva en banda izquierda con Saúl y Reinildo y por eso juega antes Saúl que Carrasco. Luego vemos la entrada de Kondogbia, algo que vemos que es necesario porque necesitas de esa solidez en el centro del campo, que Coque esté algo más liberado, pero ante poner tres mediocentros
Simeone ha probado con la entrada de Correa en esa posición donde estamos viendo a Griezmann a partir del minuto 60, y yo creo que es para favorecer el juego interior que tan bien funcionó igual en esos 5 o 10 minutos del último partido, lo único que duró muy poco tiempo, o lo que pasó contra el Celta de Vigo, un juego muy rápido con Correa, que en esos últimos minutos contra el Celta estuvo muy bien, y luego un Mateus Cunha, que contra el Celta lo hizo bastante bien, el otro día sí que pasó algo más desapercibido, pero creo que es algo que vimos el año pasado en ese último partido contra el Madrid, en la vuelta que conseguimos ganar, lo que se buscó con Cunha, buscar las espaldas de los jugadores del Madrid, buscar un jugador que te estire al equipo, buscar esos balones al hueco, y por eso igual juega Cunha y Morata, de un Morata que ahora hablaremos, en un hilo muy interesante que ha publicado Atlético Stats. Sí, según Pablo Egea, le está gustando al cuerpo técnico el desempeño de Correa cuando sale al terreno de juego. El otro día ante el Celta lo pudimos ver de titular. También Cunha ha dejado buenas impresiones. Por parte del Real Madrid, se ha entrenado Militao con normalidad, así que es muy probable que llegue sí o sí al derbi, y Benzema aún no se ha entrenado, así que esas serían las dudas del Real Madrid para el derbi, las comentaremos en la previa correspondiente este fin de semana. Y como decía Diego, hay un hilo muy interesante de Atlético Stats que nos explica un poco también por qué Simeone ha podido tomar la decisión de suplir a Morata con Cunha para el próximo partido. Y bueno, volvemos a recomendar a Atlético Stats, una cuenta, bueno, espectacular de datos, estadísticas del Atlético de Madrid, que bueno, ya han confirmado que les han cerrado definitivamente la anterior cuenta, tenían unos 18.000 seguidores, así que desde aquí, desde Padres e Hijos, os recomendamos seguirla si la seguíais de antes, y si no, pues os llevaréis una grata sorpresa con la cuenta. Y bueno, al hilo de Morata han publicado información sobre los últimos partidos, sobre todo, y estamos viendo un Morata que está saliendo mucho del área. Quizás no es el Morata que habíamos visto en los primeros partidos de temporada ni en la pretemporada, un Morata que quizás también, según el hilo, se junta bastante demasiado con Joao Félix. También hay mapas de toques de Morata en los que están más cerca del área propia que del área rival. Bueno, han sacado capturas del partido ante el Bayer Leverkusen donde se ve que el área del Atlético de Madrid está vacía, quizás por esto y porque Morata puede estar perfectamente cansado. Gracias, Ifef, por el follow. Porque Morata puede estar perfectamente cansado porque lleva jugando todos los partidos de titular. Ahí Simeone ha podido verlo y meter a Cunha para el próximo derbi, para, bueno, también probar otras cosas diferentes en cuanto al 11, para ver si, bueno, moviendo el árbol funciona mejor el Atlético de Madrid. Sí, yo creo que se puede buscar esa mejora de movilidad con la entrada de Cunha, y algo que comentan en el hilo, que tienen muchísimas razones, que Morata en los últimos partidos apenas ha hecho desmarques, apenas ha buscado esos desmarques que pueden hacer daño a la defensa del Real Madrid, y Cunha yo creo que es su mayor especialidad, esos desmarques en velocidad, en los cuales ya sabemos de la potencia de Cunha, aparte que técnicamente es un jugador que es bueno, y a lo mejor es por eso la entrada de Mateus Cunha, aunque el esfuerzo que te aporta Morata también estamos contentos con él, y yo creo que eso Simeone también lo valora. Lo único que en estos últimos partidos igual hemos visto a un Morata menos participativo, porque en el comienzo de liga, aparte de los goles que marcó, sí que ayudó mucho al equipo a desahogar al equipo, jugar de espaldas, pero en los últimos partidos sí que es cierto que se junta mucho a Joao Félix, y igual donde buscas un delantero centro en el área, pues no acaba estando, y a lo mejor por ello viene ese cambio que ha probado hoy Simeone, aunque perfectamente mañana viernes igual prueba con Morata y vuelve a la dupla que está siendo la habitual, esa dupla Joao Félix, Álvaro Morata. Y ojo que lo que estamos diciendo y lo que dice Atlético Stats tampoco es culpa de Morata. Yo creo que también lo hemos hablado muchas veces en los análisis. El centro del campo, tal como está, no ayuda a que los delanteros participen demasiado dentro del área cuando son más peligrosos. Lo hemos hablado con Joao Félix, con Morata, y también ese centro del campo que no aporta tantos balones peligrosos a los delanteros hacen que los dos, que Morata y que Joao Félix, tengan que retroceder. Y así, por ejemplo, estamos viendo una reducción de los goles de Morata en las últimas jornadas, y también Joao Félix, que aún no ha marcado. Sí, y un Joao que eso necesita jugar más adelante, y a lo mejor lo que sí puede beneficiar mucho a Joao Félix es la entrada de Correa, que combinen con el centro de campo, también la entrada de Kondogbia, aunque Coque seguramente, si al final jugamos con ese doble pivote, pues tendrá mucha tarea defensiva, porque el centro del campo del Madrid ya sabemos que muchas veces los partidos en Madrid los acaba sacando por ese centro del campo que ha funcionado también en el último año, sobre todo. Seguimos hablando del derbi porque también ya hay árbitro asignado. Va a ser Iglesias Villanueva en el VAR, y en terreno de juego Munuera Montero, un árbitro que por ejemplo el año pasado enfadó bastante con ese partido ante el Levante. También he leído que el Real Madrid solo ha perdido un partido con él de 10 jugados, así que veremos a ver si no nos tenemos que quejar como en las últimas jornadas del árbitro.
Yo ya no quiero hablar de los árbitros porque parece que era solo en Liga, ya lo hemos visto que en Champions sigue igual, que sea lo que sea, y si jugamos bien creo que nos lo podemos llevar, salvo que bueno, pase lo que pasó contra la Real Sociedad, que al final pues decidieron que no ganases. Pero yo estoy convencido de que si el Atlético de Madrid hace lo que tiene que hacer el domingo, nos llevamos el derbi, un derbi en el que hay que dejar todo, tienen que dejar los jugadores todos, todo en el campo, y la gente que vaya al estadio tenemos que reventar el Metropolitano y que sea eso una olla a presión, que seguro que si transmitimos esas ganas al final van a correr por narices. Sí, como dices, la afición va a ser muy importante y es el primer derbi de la temporada y bueno, como yo creo que siempre es habitual, es declarado de alto riesgo. Ya sabemos la rivalidad que tenemos con el Real Madrid con nosotros, así que es lo más normal del mundo que veamos bastantes policías el próximo domingo. Sí, es un partido declarado de alto riesgo, lo normal en estos partidos, como puede ser el clásico, el derby, encima con la rivalidad que hay, en algún partido de Champions que viene mucha gente de fuera, no sé si irá mucha gente por parte del Real Madrid, pero bueno, en este tipo de eventos siempre se suelen declarar de alto riesgo para que no haya problemas. Si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí a De Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información relativa al Atlético de Madrid, como por ejemplo la que se da en Francia. El portal francés Mediafoot ha dicho que el Atlético de Madrid podría estar en la puja por Skriniar, el central del Inter, que estuvo muy cerca de abandonar el cuadro italiano este mismo verano, estaba muy cerca del Paris Saint-Germain. Parece que el Paris Saint-Germain también, según publica Relevo, está intentando ficharlo. Recordemos que el jugador termina contrato en 2023, por eso quizás Mediafoot incluya al Atlético de Madrid, porque con la necesidad de central y esta oportunidad podría ser muy interesante, aunque la verdad es que pelear contra el PSG por un fichaje me parece una derrota casi asegurada. Lo primero, me parece muy complicado, por eso mismo está el Paris Saint-Germain y ya sabemos cómo funcionan los franceses, van a ofrecer todo el dinero del mundo a Skriniar. Y por la otra parte, me encantaría, igual que me hubiese encantado que viniese cualquier central, ya me valía cualquier cosa. Si encima me dicen que puede ser Skriniar, un central creo que de grandísimo nivel, que lo ha hecho genial con el Inter de Milán, y que podría ser una de las gangas del mercado invernal, y si al final acaba contrato del próximo verano como agente libre, me encantaría, pero hay que ser sinceros, me parece una operación muy complicada por los pretendientes que hay, sobre todo por un Paris Saint-Germain que puede ser muy atractivo para el jugador. Ojalá que en invierno el club revierta la situación y no caiga en el error de pasar otra ventana de transferencias y fichar un central, porque lo estamos viendo ahora, que antes las bajas de Jiménez, Savic, pues ya tienes que tener una defensa totalmente condicionada, jugando con Bitzel como central, teniendo que jugar Felipe, y creo que el principal error de este verano fue no fichar un central. Sí, sería un fichajazo espectacular, pero bueno, parece bastante complicado. Veremos a ver si esta información también es cierta, que ojalá, y si el Atlético de Madrid lo intenta. Bueno, Lodi, ya sabéis que se fue al Nottingham Forest para intentar tener minutos de cara al Mundial. Ha sido convocado con Brasil, ha vuelto a ser convocado tras la lesión de Alexandro. Alexandro sufrió una lesión en el último partido y, bueno, el entrenador ha seleccionado a Lodi, así que está más cerca su objetivo de ir al Mundial. Sí, en la primera convocatoria no entró, pero ante esa lesión pues entra Renan Lodi, que acompañará en la convocatoria a Mateus Sí. Cunha, que entró en la primera y estará entre los delanteros de la selección brasileña. Mateus Cunha, de nuevo, un jugador que en Brasil tiene muy buena prensa y que gusta muchísimo al seleccionador brasileño. Luego veremos más jugadores convocados con sus selecciones, pero antes vamos a escuchar a Gil Marín en el podcast de lo que el fútbol ha publicado. Aquí tengo a Rafael Méndez, y es que Gilmarín habla abiertamente de la futura venta del Atlético de Madrid por su parte. Vamos a escucharlo porque es muy interesante. Yo tengo una cosa clara, yo ya he hecho 58 años y si algo tengo claro en mi vida es que el paquete de acciones que yo tengo no es un bien hereditario. Yo no os lo puedo transmitir esto a mis hijos, primero porque lo normal es que se carguen una parte importante del trabajo que ha hecho su padre porque no lo conocen y esto hay que conocerlo. Y segundo, porque encima generaría discrepancias entre ellos. Conclusión, no sé cuándo, pero en algún momento yo entré en el año 92, saldré en el año que sea y vendrá otro y ojalá que lo haga mejor que yo por el bien del club. O sea, venderás. Sin duda. Que al final yo quiero ser responsable de mi gestión y yo quiero que cuando yo salga de aquí, y me encantaría hacerlo bien, dejando este legado que te comento,
la gente pueda reconocer ese trabajo, y yo soy responsable de mi trabajo, no puedo ser responsable del trabajo de otro. Y lo que tengo que hacer es terminar este proyecto que inicié, que para mí se concluye con todo el proyecto este que estamos hablando. No me pongo fecha de caducidad. Lo que el fútbol me enseñó, es el nombre del podcast que antes no me salía en el guioncito. Y bueno, aquí habla de eso, de la venta por parte de Gilmarín del Atlético de Madrid, algo que Diego adelantó por sus sensaciones hace varios meses, porque parecía bastante claro, no era la primera vez que lo decía Gilmarín, y aquí, bueno, abiertamente habla de ello. Sí, en concreto lo hablamos, que lo he mirado antes, el 6 de julio. Perdonarnos por el audio de ese vídeo. Estaba de vacaciones y tuvimos que grabarlo de cualquier manera. Tuvimos un montón de problemas y mi voz se escucha realmente mal. Pero hablamos de eso porque fue un momento en el que salió lo de la ciudad deportiva y veía que ella iba a ser la guinda sobre el pastel de Gilmarín, que lleva años dando pistas con la venta de parte del accionariado y han entrado nuevas empresas muy potentes en el Atlético de Madrid, y yo creo que poco a poco ha ido pues dejando claro que quiere vender el club, y creo que la ciudad deportiva podría ser ya la venta o la decisión definitiva para vender el Atlético de Madrid. Veremos si es dentro de un año, dentro de 3, dentro de 4 o dentro de más, cuando esté finalizada la ciudad deportiva. Se prevé que en unos 3-4 años, si todo va bien, esté hecha. Así que parece ser que es la última etapa de Gilmarín, y luego queda por ver a quién se venderá todo eso, si a la parte israelí del club entra algún americano, aunque el otro día Tebas ya lo dejó claro, que a la liga no le interesan que entren jeques, por ejemplo, a clubes menores, porque la liga lo que quiere es un duopolio, Madrid-Barcelona. Veremos si permiten la entrada de un propietario potente en el caso del Atlético de Madrid, pero igual pues nos vemos que la liga pone muchas trabas, y veremos cómo lo puede solucionar el Atlético de Madrid si hay alguien que está interesado en hacer una grandísima inversión en el Atlético de Madrid y que corresponda, yo creo, que a la altura que está el Atlético de Madrid en competiciones europeas y en lo que ha hecho en los últimos 10 años. Sí, además, bueno, habla abiertamente también de que no prefieren no dejar a sus hijos el Atlético de Madrid, que sea una gestión suya, que sea recordada como una gestión suya. Así que también eso, veremos a ver a quién se lo vende y si va bastante mejor que con Gilmarín, ojalá. Y bueno, hablando de Gilmarín, de la dirección deportiva del Atlético de Madrid, se saben cada día más detalles sobre el final de mercado de fichajes, porque Tony Juan Martí, de relevo, ha dicho que el Atlético de Madrid negoció el último día un intercambio con el Barça entre Morata y Antoine Griezmann. Sin embargo, fue el propio Morata el que dijo que no, que es algo que también había trascendido los últimos días de mercado, que Morata no quería irse, que bueno, el último día fue lo más destacado, yo creo, del mercado del Atlético de Madrid, así que parece que Tony Juan Martí confirma este hecho. Sí, antes de nada, muy buenas a Marco, Muy buenas. de Ahora Atleti. Tenéis ahí su canal, que os recomendamos siempre porque los análisis son una auténtica pasada. Ayer estuvimos viendo ese análisis contra el Leverkusen, y lo de Griezmann pues se confirma un poco su contrato, porque las últimas semanas se había visto que había ciertas discrepancias. El Barcelona decía una cosa, el Atlético de Madrid otra, y en esta información pues confirman lo que se había comentado, el tema de la cesión, el 50% de los partidos, y se sigue diciendo que bueno, se busca una solución, que se buscó al final del mercado, no se encontró, pero que ahora actualmente se está negociando por Antoine Griezmann, y también se comentó eso y el posible intercambio con Álvaro Morata. Sí, porque además del posible intercambio, el larguero dice que el Atleti ofrecía 20 millones, el Barça dijo que no, y eso, las condiciones del contrato son las que siempre se han dicho, una cesión de 2 años, y que cuando termine esa cesión, si ha jugado el 50% de los partidos, se pagarían 40, así que el Atlético de Madrid, por eso, porque el Barça dijo no negociar, pues se ciñe al contrato, y por eso está saliendo en el minuto 60 todos los partidos, así que veremos a ver esa negociación que dijimos el otro día entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid si prospera, porque así podremos ver más minutos a Antoine Griezmann, que yo creo que también Simeone estaría deseándolo. Y bueno, también hablando de Griezmann, ha sido convocado con Francia, también Joao Félix con Portugal, y sobre el propio Antoine Griezmann ha hablado su seleccionador Didier Deschamps, que bueno, confirma también que Griezmann es un jugador importantísimo con Francia. Bueno, ha dicho al menos no está cansado, hay que ver las cosas positivas, refiriéndose a esos 30 minutos que juega por partido. A pesar del tiempo de juego, sigue siendo un jugador importante y decisivo. Claro que él aspira a más para tener una mejor condición atlética. Hoy juega 30 minutos, hace tiempo que no juega 90. Así que también parece que los que decían que si Griezmann no jugaba todos los partidos como titular no iba a ir al Mundial, esto es falso, porque yo creo que Deschamps cuenta con Griezmann aunque juegue 30 minutos todos los partidos, porque es una pieza fundamental en su selección francesa.
Hombre, yo creo que básicamente es el jugador más importante de Francia. Vemos ese rol de Antoine Griezmann con la selección francesa un poco más atrasado en el Mundial, pues fue el mejor jugador, lo único que los focos se los llevó Mbappé, pero el Mundial de Antoine Griezmann fue impresionante y yo creo que va a ser el líder de la selección francesa. Lo único que obviamente de Sams quiere que también se arregle esta situación con el Fútbol Club Barcelona de Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid, que empiece a jugar esos 90 minutos y creo que ese Griezmann podría ser muy parecido al que hemos visto con la selección francesa en el Atlético de Madrid, jugando como interior, que fuese el enganche con los delanteros y ojalá se arregle. Y Joao Félix, que también ha sido convocado con Portugal y a ver si por fin consigue hacerse con un hueco y sea titular indiscutible con la selección portuguesa, otro jugador que puede ser su año y puede ser también su mundial, porque llegan una fecha ahora en noviembre que Joao puede llegar muy bien a él. Y bueno, vamos a terminar este episodio del informativo colchonero con noticia desde Inglaterra. Según The Sun, Ten Hag, entrenador del Manchester United, querría vender a De Gea, no le termina de convencer el portero español. Y según otros diarios británicos, el United ve como sustituto de Gea a Jan Oblak, tanto para intentarlo el próximo mercado de invierno como el mercado de verano. Ya hablamos de Oblak, que podría haber renovado. Todavía no es oficial, porque ya sabemos cómo va este club en cuanto a la comunicación, pero si es verdad que está renovado al Manchester United, bueno, yo veo casi imposible que vaya a Inglaterra. Sí, falta que sea oficial, pero la renovación está ya firmada, igual que con Lemar. En el caso de Oblak hasta 2028 y en el caso de Lemar hasta 2027. Al final era una renovación necesaria para prolongar su contrato. Obviamente, Lemar acababa contrato, pero también es algo importante en el aspecto económico. Al final lo que se buscaba era diferir sus salarios, al final van a cobrar parecido a lo que, por ejemplo, en el caso de Lemar, que se ha bajado el sueldo, sí, se ha bajado de 7 a 3,5, pero también firma hasta 2027 y al final de su contrato va a cobrar lo mismo que antes. Y yo creo que es complicado si al final Oblak ha decidido renovar hasta 2028, que no lo hace por un año o dos, lo hace por un montón de años, como es hasta 2028. Yo creo que también quiere decir, oye, yo quiero seguir en el Atlético de Madrid, quiero seguir vinculado al club. Salvo sorpresa y que ofrezca muchísimo dinero el Manchester United me parece algo complicado, y eso lo que dice Paul, que Oblak ya tenía ofertas muy potentes de Inglaterra y nunca ha dado el paso porque se siente cómodo en el Atlético de Madrid, es uno de los capitanes y es una auténtica leyenda del club. Pues nada, yo creo que con Oblak y con el Manchester United terminamos este episodio. El quinto episodio de esta temporada 22-23 del informativo colchonero. Bueno, lo importante, sobre todo lo de Gilmarín, las declaraciones de Gilmarín, lo que ha aprobado Simeone para el derbi, noticias de Griezmann, de Morata, de Skriniar, lo que hemos hablado de Jan Oblak. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, mañana no sabemos si va a haber vídeo, pero si no, el sábado ya nos vemos con esa previa del derbi, del Atlético de Madrid-Real Madrid, a ver con qué prueba Simeone en estos últimos entrenamientos, si hay alguna novedad. Y ya el domingo, pues después de venir del estadio, ojalá vaya todo bien, pues estaremos analizando ese Atlético de Madrid-Real Madrid. Así que ya vamos informando, os deja por aquí por nuestro Twitter, así que por ahí siempre informamos de los nuevos vídeos y también de cuándo vamos a hacer directo. Pues nada, para la gente de YouTube, dejadnos en comentarios qué os ha parecido este episodio del informativo colchonero, qué opináis de lo de Gilmarín, lo de Griezmann, Skriniar, etcétera, etcétera. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.